Buenas tardes, bienvenido al movimiento Nadie Sin Hogar. Muchísimas gracias, don Miguel Carrera García, por participar, aceptar nuestra propuesta para trasladar las opiniones o las posibilidades de mejora de la Ley de Vivienda de Andalucía, que es una de las preocupaciones, la vivienda más grande de los andaluces, y lo que pretendemos es hacer una ley pues que solucione o intente solucionar los problemas de todos los andaluces. Va a tener usted 10 minutos para exponer pues sus posibilidades de mejora, su valoración de la ley, y luego los distintos grupos parlamentarios podrán realizarle preguntas, no observaciones, preguntas a su exposición. Y cuando ya hayan participado todos, pues usted tendrá la oportunidad también de responderles conjuntamente. Igualmente, si su exposición o sus propuestas nos las quiere trasladar, pues le invito a hacerlo a través del correo electrónico, en la misma dirección a la que le han convocado, que son los servicios jurídicos de la Cámara, que ellos nos la hacen llegar a todos los grupos parlamentarios. Y sin más, pues cuando usted quiera, señor Carrera, tiene la palabra. Vale, pues muchísimas gracias. Soy Miki Carrera, efectivamente. He vivido 3 años en la calle sin techo y soy el portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar. Les agradezco mucho que hayan considerado valiosas nuestras aportaciones y la oportunidad de estar hoy aquí para compartirlas con ustedes. Bien, como saben, el sinhogarismo es la forma más extrema de exclusión residencial. Cuando las instituciones hablan de sinhogarismo, suelen presentarlo como una realidad compleja con una solución igualmente compleja. Lo cierto es que cada vez más organismos coinciden en reconocer que el sinhogarismo es principalmente un problema de vivienda. La única verdadera diferencia entre una persona sin hogar y otra que sí tenga casa, pero que sea alcohólica o tenga alguna adicción a alguna droga o problemas de salud mental grave o alguna minusvalía incapacitante, es que una no tiene casa y la otra sí. Y esa diferencia se traduce en que la persona que se queda sin hogar pasa a sufrir una desprotección de sus derechos fundamentales de una gravedad absolutamente intolerable. El derecho fundamental a la intimidad desaparece. El derecho fundamental a la salud y a la integridad física pasa a estar permanentemente en riesgo. Y, en consecuencia, también el derecho fundamental a la vida. La esperanza de vida desciende 30 años respecto a la población que sí tiene casa. Y prácticamente todos los que hemos tenido que dormir en la calle hemos sufrido en algún momento alguna agresión violenta mientras dormíamos. En la calle duermes con miedo y con los zapatos puestos por si hay que salir corriendo o levantarse para defenderse. Tanto la Ley de Servicios Sociales de Andalucía como la Estrategia Andaluza de Atención a Personas Sin Hogar reconocen que el alojamiento estable es la principal herramienta para la recuperación social de las personas sin hogar. Pero la realidad es que, según datos de la Junta de Andalucía, el 64% de las plazas de alojamiento para personas sin hogar tienen una duración máxima inferior a 6 meses. Y entre 1.500 y 1.700 personas se ven obligadas a dormir en nuestras calles de manera habitual. En coherencia con los planteamientos de ambos documentos, de los puestos en la exposición de motivos del propio proyecto de ley de vivienda y los estudios realizados sobre la aplicación de los modelos Housing First y Housing Led, resulta ineludible que la construcción legislativa del derecho a la vivienda en Andalucía termine de consolidar con todas las garantías el derecho a techo para las personas sin hogar. Las personas sin hogar son la prueba del algodón del derecho a la vivienda. No es lo mismo tener dificultades económicas para pagar la casa o habitar una vivienda en condiciones más o menos confortables que verse absolutamente privado de ella. Cada año fallecen en las calles de Andalucía, que se sepa, más de 50 personas sin hogar. Si hablásemos de cualquier otro motivo de muerte, por violencia, sanitario, laboral o de cualquier otro tipo, la sociedad estaría alarmada y las administraciones desplegarían con urgencia medidas para impedir que siguiese sucediendo estas muertes. Para que en Andalucía
no sigan muriendo personas sin hogar en las calles, necesitamos que el derecho a la vivienda se configure como un derecho subjetivo y las medidas de protección puedan reclamarse en caso de incumplimiento. Les planteamos concretamente que hagan en el texto de la ley 3 ajustes quirúrgicos, pero relevantes para asegurar esta protección. En el artículo 1, donde dice favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada, sustituir por garantizar el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada. En el artículo 5, donde dice las personas físicas con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía tienen derecho a que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna, sustituir por las personas físicas, etcétera, tienen derecho a que los poderes públicos establezcan las medidas necesarias para garantizar su ejercicio del derecho a una vivienda digna. No es lo mismo promover que establecer, no es lo mismo favorecer que garantizar. No son lo mismo las condiciones ambientales que medidas concretas. En el artículo 8, sobre competencias municipales, esta sería la tercera propuesta, añadir a las personas en situación de sinhogarismo como beneficiarias también de lo establecido para las personas objeto de desahucio en el apartado F. No voy a citar el artículo, ¿vale?, pero lo tienen en la documentación que les aportaremos. Nuestra aspiración no es de máximos, sino de mínimos. Un techo, una puerta, un lugar donde poder descansar con intimidad y tiempo para poder reconstruir una vida. Lo que pedimos no es tampoco, ni mucho menos, un imposible, ni algo que requiera largos años de espera para comenzar a ponerlo en práctica. Aunque lo ideal es que el alojamiento se realice en viviendas, existe un amplio abanico de posibilidades que permitiría llevarlo a cabo de manera inmediata. En Andalucía existen 321.000 plazas hoteleras que se podrían utilizar como alojamiento transitorio, además de 82.000 viviendas turísticas que también podrían ser arrendadas puntualmente con este objetivo. Esto que planteamos es, de hecho, la solución que se aplica cuando por alguna causa se sufre la pérdida forzosa del hogar, bien sea por una dana, por un derrumbe, por un incendio, por el volcán de La Palma o para alojar a refugiados de la guerra de Ucrania, por citar algunos ejemplos claramente reconocibles. Esta fórmula de colaboración público-privada, si lo quieren llamar así, está siendo aplicada, de hecho, por el Ayuntamiento de Cádiz actualmente para ampliar la capacidad de alojamiento para personas sin hogar. Además, los estudios realizados concluyen que para el sistema público resultaría más barato alojar a las personas sin hogar aplicando Housing First que los costes asociados a que sigan estando en la calle. Costes sanitarios, costes de servicios asociados a atender a personas en la calle son más costosos en conjunto que alojar a las personas bajo techo y estabilizar su situación para que puedan recuperarse. Les aseguro que viviendo en la calle se pasa miedo, se sufren agresiones, el cuerpo y la salud se desgastan hasta el agotamiento, la salud mental se pierde a un ritmo acelerado. Yo mismo he sufrido todo eso, incluidas las agresiones, y tengo conocidos a los que les han intentado prender fuego mientras dormían y se me han muerto ya en la calle más de 10 amigos. Pues Antonio, Luisa, Francisco, Pilar, David, José, Roberto, Cristina, Papi y Antonio Recio, por citar algunos. Son amigos que de pronto un día ya no se levantaron de su manta. Perdón.
Estoy seguro de que es imposible imaginar lo que realmente vivir en la calle si no se ha pasado por ello. Pero me gustaría pedirles a ustedes, señores diputados, que la próxima vez que pasen por la ciudad de noche, se imaginen teniendo que pasar no una ni 2 noches, sino una semana y un mes seguido, sin ningún lugar donde poder refugiarse, excepto un portal de una casa o un rincón escondido. Imagínense ustedes mismos en esta situación. Escuchen los ruidos de la noche a su alrededor, el camión de la basura, los barrenderos que pasan de madrugada, la gente que regresa de una noche de marcha, riéndose, haciendo ruido. Imaginen el frío de madrugada y de una noche de lluvia. Imagínense lo que es pasar la que cayó ayer sin un lugar donde esconderse y empapado de agua. Yo he pasado una noche entera caminando para no morirme de frío cuando estaba sin techo en Barcelona, porque sabía que si me acostábamos empapado como estaba, lo mismo no me levantaba. Sientan la inquietud y el miedo y entonces decidan si es justo o no asegurarse con esta ley de que nadie más tenga que pasar por ella. Los servicios jurídicos del Parlamento les harán llegar este documento y la documentación de apoyo que hemos preparado. Y bueno, antes de marcharme me gustaría preguntarles la posición de sus grupos parlamentarios sobre lo que les acabo de exponer y pedirles que se reúnan con nosotros en los próximos días para, si lo desean, comentar con mayor detalle su contenido y concretar la forma en que las mejoras que les proponemos puedan ser incorporadas a la ley durante el proceso de enmiendas. Cuando se trata de proteger vidas humanas, los últimos, aquellos que pueden perder la vida o sufrir mayor daño si no se les protege, deberían ser los primeros. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, señor Carrera. Y a continuación, pues los grupos parlamentarios podrán contestarle o trasladarle alguna cuestión más. Cuando usted quiera, señora Gómez Jurado. Gracias, presidenta. Miguel, muchísimas gracias por su exposición y por ponerle piel a una cuestión tan fundamental como esta. Estos 2 días estamos escuchando muchas exposiciones sobre cuestiones de vivienda, pero está bien que de vez en cuando nos recuerden que lo fundamental que es una vivienda es un hogar en el que guarecerse y un derecho que debe ser garantizado por todas y por todos. Sin duda tendremos en cuenta sus aportaciones, intentaremos profundizar aún más, como ya hemos tenido ocasión de hablar en algunas ocasiones, en este sentido y velar porque sin duda la vivienda sea un derecho para todas y todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez Jurado. Señor Hernández. Muchas gracias por sus aportaciones. Entiendo que es positivo que nos haya trasladado su experiencia personal, lo cual, bueno, pues le da una verosimilitud a su relato que siempre es importante. Lo que pasa que entiendo que muchas de las cosas a las que hay que dar solución, sin ningún género de dudas, tal cual usted nos lo plantea, pues no van a tener respuesta en esta ley porque irían, digamos, en otros textos legales, en otro tipo de normativa que tendría que ser la que tendría que tener un comportamiento intuitivo hacia el tipo de situaciones que usted nos ha trasladado. Pero bueno, ya le digo que de todas maneras, muchísimas gracias y suerte. Pues, señora Pérez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Carrera, agradecerle hoy su comparecencia. Agradecerle también que haya contado su experiencia personal, que se haya emocionado también. Se lo agradezco enormemente porque al final, algunas veces cuando aquí escuchamos a muchas personas que vienen en representación de colectivos, de entidades, de profesionales, lógicamente, se nos olvida que legislamos para las personas y que cuando estamos hablando de una ley de vivienda, como es en el caso que nos ocupa, la vivienda es un bien y un derecho que debería ser protegido y que debería ser sagrado y garantizado por parte de las administraciones públicas para las personas, para los ciudadanos.
Por lo tanto, creo que está bien el ponerle corazón, el ponerle rostro a un problema que existe y que no puede ser invisible, que es que hay personas en Andalucía que no tienen hogar, que viven en las calles, con miedo, con incertidumbre, con inseguridad, y que esta ley tampoco le puede dar la espalda a todas esas personas que son andaluces y andaluzas con derecho, y también nos tenemos que ocupar de ellos. Así que yo le quiero agradecer enormemente, señor Carrera, su comparecencia, haberle puesto habernos hecho ver la realidad y la dureza que sufren cada día muchas personas en Andalucía por no tener un hogar, por no tener un techo, y desde el Grupo Parlamentario Socialista nos comprometemos a seguir trabajando y a hacernos eco de sus propuestas para mejorar este texto legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señor Saldaña. Gracias, señor Carrera, que además creo que ha pedido usted tener reunión con nosotros y ahora hablaremos a ver si es posible en algún momento. Yo creo que usted tiene razón, pero es cierto que aquí podemos distinguir, y con independencia de que tiene sentido que en una ley de vivienda se considere parte de lo que usted ha dicho, pero sí creo, y le pregunto, que hay como, diríamos, como dos fases, ¿no? Una fase es que en un país como el nuestro no se debería permitir que nadie durmiera en la calle, eso estoy totalmente de acuerdo, y una segunda parte que es ya el poder formar un hogar más estable, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con el compañero de voz en que probablemente estemos hablando de dos ámbitos determinados, ¿no? El primero, que es un problema de emergencia social, cuando usted habla de La Palma, de ese tipo de acontecimientos, evidentemente esas personas tienen que tener un techo. No quiere decir que sea su hogar a futuro, pero lo que no pueden es estar en la calle, ¿no? Y le voy a hacer una pregunta porque, al igual que hablábamos antes del tema de la ocupación, hay una percepción social que usted me puede contestar seguramente, porque además puede hablarlo en primera persona. Hay mucha gente en la sociedad andaluza y española que no entiende cómo hay personas que viven en la calle, ¿no? Te lo pregunto objetivamente, o sea, porque muchos dicen que bien sea los servicios sociales o bien sea algunas de las entidades que prestan asistencia social a estas situaciones de emergencia podrían dar esa asistencia, por lo menos para que la persona no tuviera que estar en la calle, que ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, me gustaría que usted en primera persona, y que quedara constancia aquí, nos aclarara eso. O sea, porque dirá, no, mire usted, esto no es así. Lo ha dicho, de hecho, ha dicho, los alojamientos de la Junta, el 60 y tantos % solo son 6 meses, y cuando son 6 meses uno se tiene que ir a la calle. O sea, que usted eso nos lo aclarara y nos diga, no, mire, esto no es así. No es verdad que las personas todas tengamos, el que esté en la calle, tengamos la posibilidad de ir a algún sitio, porque esa percepción sí está, y me gustaría conocer realmente su opinión, o sea, no su opinión, sino los datos reales sobre eso, ¿vale? Vale, pues... Muchas gracias, señor Saldaña. Ya puede intervenir usted, señor Carrera. Vale, muchísimas gracias, y por supuesto, claro, le doy datos sobre ello. Como he citado antes... Permítame que lo que dice el dato. Sí, como he mencionado antes, el 64% de las plazas de alojamiento tienen una duración máxima de 6 meses. En Cádiz, por ejemplo, cuando te dan acogida en el albergue, te dan 7 días. Esos días puedes intentar prolongarlos, pero lo habitual es que se prolongue un máximo de 15 días, un mes, y después te tienes que ir a la calle o a San Fernando, a pedir plaza en el albergue de San Fernando, y después tienes que estar 3 meses en la calle antes de poder pedir plaza de alojamiento de nuevo. Por otra parte, la Estrategia de Personas sin Hogar de Andalucía 2023-2026 también reconoce que hay un déficit de plazas de al menos 1.200, 1.300 creo que dice, menos de las necesarias para el número de personas que hay en situación de sinhogarismo. Por eso decía que entre 1.500 y 1.700 personas se ven obligadas a dormir en la calle habitualmente, puesto que no hay plazas para todas las personas sin hogar. ¿Qué tal? No solo no hay, o sea, en primer lugar, no hay plazas para acoger a todas las personas sin hogar que lo necesitarían y, por tanto, se establecen estos sistemas rotatorios para que, de alguna manera, todos tengan algunos días de acogida. ¿Qué pasa? Que ese sistema rotatorio lo que hace es que esas personas no puedan mantenerse en un proceso de recuperación como el que es necesario para rehacer una vida.
Evidentemente, un alojamiento transitorio, un alojamiento temporal, aunque sea en forma de vivienda tutelada, aunque sea de la forma que sea, no es propiamente un hogar. Pero, desde luego, para poder llegar a fundar un hogar, para poder llegar a tener un hogar permanente, primero tienes que recuperarte. Y para recuperarte necesitas tiempo, necesitas recuperarte psicológicamente, recuperarte emocionalmente, recuperar tu salud, y entonces podrás plantearte cómo reconstruyes tu vida. Entonces podrás plantearte volver a buscar trabajo. Entonces podrás plantearte lo que hace falta para poder tener de nuevo una vida autónoma. Por eso es tan importante que se establezca un sistema de acogida con el enfoque Housing First, Housing Led. Housing First significa que cuando una persona se declara en situación de sinhogarismo o se encuentra una persona en situación de sinhogarismo, la primera medida de intervención sea protegerla bajo un techo y que de ese techo no vuelva a salir, no vuelva a estar en la calle, y mientras tanto ir haciendo los acompañamientos sociales necesarios para que esa persona pueda restablecerse. Por eso decimos, y no lo digo yo, como digo, lo dice la Estrategia Andaluza de Atención a Personas sin Hogar, lo dice la Comisión Europea, lo dice la ONU, pero lo dicen los propios documentos de la Junta de Andalucía. El sinhogarismo no es un problema social, es un problema de vivienda. Por eso pedimos que se aborde desde la ley del derecho a la vivienda. Le diría esto al señor diputado Hernando. ¿Usted de qué grupo es? Perdone. ¿De qué grupo parlamentario es? Vale. Le diría al señor Hernando que no es un problema social, es un problema principalmente de vivienda, y sobre todo es un problema de vulneración de derechos constitucionales fundamentales. Y me sorprende que usted, que es un partido que ha hecho bandera del constitucionalismo y del respeto a la Constitución y de la rigurosidad con esto, no se dé cuenta de lo grave que es que se vulneren sistemáticamente y, de hecho, o sea, por el hecho de quedarse en la calle, derechos fundamentales que para el resto de la población están protegidos, como son el derecho a la intimidad, como son el derecho a la integridad física, como son, en fin, derechos fundamentales que deben estar protegidos al máximo nivel y que, de hecho, la Constitución obliga a que se protejan a través del artículo 53, que dice que la protección de los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes del Estado. Por lo tanto, es muy grave lo que sufren las personas sin hogar, porque no se sabe por qué, cuando pierdes la vivienda, parece que pasas a ser otra categoría de personas. Y los derechos que para otras personas están protegidos sistemáticamente y se protegen, efectivamente, se protegen con órdenes de alejamiento para que no haya agresiones, no se sufran agresiones. Personas que están amenazadas se les ponen escoltas, es decir, se establecen medidas de protección para garantizar la protección de derechos fundamentales. En el caso de las personas sin hogar, da igual que nos prendan fuego en una plaza. Nadie lo investiga, nadie, no. Pues cámbiate de sitio. No, señores, estamos hablando de derechos fundamentales. Estamos hablando de cosas muy graves. Y estamos hablando de que la esperanza de vida se disminuye de 30 años por el desgaste físico que supone vivir a la intemperie y vivir mes tras mes y año tras año. Es decir, no desciende 30 años porque sí, desciende porque vivir en la calle es tan duro que te acaba matando. Y un señor de 60 años parece que tiene 86 del desgaste que sufre. Y esos son derechos fundamentales. El derecho a la integridad física es un derecho fundamental, básico, imprescindible, que debe estar protegido. Entonces, de esto estamos hablando. Y estamos hablando de que si no es con la protección de un techo, todo esto se ve desprotegido. Por eso les pedimos, por favor, que lo incorporen a esta ley. Pues muchísimas gracias. Y solo quería apuntar, por terminar, que no es una cuestión de suerte, señor Hernández, es una cuestión de voluntad política, y por eso he venido aquí, porque está realmente en sus manos desplegar estas medidas de protección y, como les digo, lo que pedimos es un mínimo. Es lo mínimo imprescindible para que no siga muriendo en la calle, lo mínimo imprescindible para no seguir sometiendo a las personas sin hogar al terrible sufrimiento que implica vivir en la calle, al terrible sufrimiento psicológico, al miedo, a la angustia y a los problemas mentales que desencadena lo que significa vivir en la calle. Entonces, sin más, les agradezco este rato de su atención y les pido, por favor, que hagan lo posible porque esto se incorpore a la ley. Pues lo dicho, muchísimas gracias, señor Carrera, por su tiempo y por sus aportaciones.